Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto nuevamente poder estar con ustedes y traer este mensaje que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos. Pues para quien no me conoce, mi nombre es Mauricio Morfín. Soy de la Iglesia Cristiana Verbo Sur de Guatemala. Y como les digo, para mí es un gran honor poder estar en este momento y trayéndoles este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para podérselo transmitir a todas esas personas que lo van a escuchar. Quisiera que me acompañaran. Vamos a empezar con una oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque me permite, Señor, nuevamente, Señor, estar aquí, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor. Te quiero pedir, mi Dios, que en este momento, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, esté sobre mí, Señor. Que tú, Señor, alinees mis pensamientos, Señor. Y que todas esas palabras que salgan de mi boca, Señor, sean de ti, Padre bendito. Te lo pido, Padre bendito, en esta mañana, en este día, Señor, que tú, Señor, me ayudes, Padre, y me des esas palabras, Señor, que yo traigo en este día, Señor, para todas esas personas que van a escuchar este mensaje. Bueno, mis hermanos, como les decía, pues para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente, poder traer la palabra del Señor. El mensaje que les traigo el día de hoy tal vez va a sonar un poco repetitivo y que tal vez en muchas ocasiones pues nos lo han estado transmitiendo constantemente, pero como les decía, este es lo que el Señor puso en mi corazón para que yo les pudiera transmitir. Y el día de hoy, la palabra que les traigo, como les decía, el tema es la oración. Como ustedes saben, el orar es ese tiempo maravilloso que tenemos nosotros, que tenemos cada uno de nosotros con nuestro Dios, que nos podemos presentar delante de Él tal y como somos, porque así es como Él nos conoce, ¿verdad? Entonces podemos tener esa accesibilidad en todo tiempo, en todo lugar, para poder expresarle todas las maravillas, todas sus bondades, todas sus misericordias, todos esos regalos que Él nos ha dado día a día, ¿verdad? Y como les decía, pues podemos tener ese tiempo con nuestro Dios que es de suma importancia, el estar orando permanentemente, el tener ese tiempo a solas con nuestro Dios, poder estar, como decimos, uno a uno, ¿verdad? Y poder estar confiadamente de que Dios está escuchando nuestras oraciones, de que el Señor escucha nuestras súplicas. Así que inicialmente, pues, como todos sabemos y conocemos esa oración, ese modelo de oración que está escrito. Y quisiera que por favor me acompañaran a Lucas capítulo 11. En el capítulo de Lucas 11 dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Aquí pues empezamos a ver en el versículo 2 que dice: decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. ¿Qué estamos diciendo con esto, mis hermanos? Estamos reconociendo su santidad, estamos reconociendo que Él es santo. Y en la otra parte dice: venga a tu reino. Sabemos que nosotros como hijos del Señor pertenecemos a su reino.
Y cuando nosotros pertenecemos a un reino, pues sabemos que tenemos que hacer la voluntad, ¿verdad? Y la voluntad de nosotros es hacer toda la voluntad de nuestro Señor. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí podemos ver también que Él nos está dando, día a día, nos está dando ese alimento que nuestro cuerpo necesita. Pero también, si lo podemos ver, necesitamos también de ese alimento espiritual, que es su palabra, que es la oración. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, dice en esta versión. Como podemos ver aquí, pues nosotros sabemos que día a día tenemos que estar rendidos, tenemos que darle cuentas a nuestro Dios, pedir ese perdón, porque muchas veces, aún con la cosa más pequeña, pues a veces nosotros le fallamos y tenemos a veces pecados que nosotros cometemos, ¿verdad? Y para que el Señor nos perdone, pues nosotros también necesitamos perdonar a todas esas personas, máxime a las personas que no conocen del Señor. Tener esa misericordia, esa bondad hacia ellos y poderlos perdonar. Y no nos metas en tentación, dice. O sea, no estar teniendo tentación es no estar con ciertas circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? Estar teniendo esa tentación de poder caer en cualquier tipo de pecado. Por eso es de que esa es como para dar una previa reseña, ¿verdad? Podemos ver que esa fue la oración modelo que el Señor nos dejó. Ahora yo tengo algunas citas bíblicas que quiero que por favor me acompañen. Y yo esa parte, pues es cómo nosotros debemos orar, cómo nosotros debemos presentar nuestra oración al Señor. Y para esto quisiera que me acompañaran a Mateo 6, del 6 al 13. Y en Mateo 6, 6 al 13 dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. En esta parte, pues, podemos ver claramente que esa es una de las muchas formas que podemos hacer, ¿verdad? Es buscar ese lugar privado, ese lugar íntimo donde estamos nosotros con nuestro Señor, para poderle expresar, para poderle pedir, para poderle suplicar cada una de nuestras necesidades que nosotros tenemos. Y aquí dice en el 7, y al hablar no usé repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por lo tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Aquí podemos ver también que cuando uno viene a tener ese tiempo de intimidad con nuestro Señor, le venimos a pedir. Aquí dice que antes de que nosotros le pidamos, Él nos conoce perfectamente. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe qué es lo que nosotros le vamos a pedir. Y nuevamente en el verso 9 al 13, pues está nuevamente, ¿verdad? Vosotros pues orad de esta forma. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, como también nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Pues como les decía, esa es una forma, o lo podemos ejemplificar. ¿Cómo podemos buscar a nuestro Señor? Lo podemos buscar en la intimidad, estando a solas, uno a uno con nuestro Dios. Tener ese tiempo, buscar ese tiempo para estar con Él a solas y poder tener esa comunicación tan importante que es a través de la oración, mis hermanos. Solo a través de nosotros de la oración podemos hablar con Dios, podemos escuchar a Dios y obviamente pues Él también nos va a estar ayudando, nos va a estar escuchando y Él va a suplir todas nuestras necesidades. Otra forma como debemos orar también está en Mateo 18, del 19 al 20. Mateo 18, del 19 al 20. En el versículo 19 dice: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será dado por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Podemos ver también en esta forma de poder orar con nuestros hermanos de la fe. Poder buscar a nuestros amigos, poder buscar a nuestros líderes y poder orar juntamente con ellos. También es otra forma que podemos hacer de nuestra oración una oración muy efectiva, es buscando a los hermanos para que nos acompañen a estar orando por nuestras necesidades. Quisiera que me acompañaran también a Efesios 6:18. Y en Efesios 6, el versículo 18 nos dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Aquí pues podemos ver, dice, con toda oración y súplica, orad. Y hay otra parte que a mí me llama la atención, dice, en todo tiempo. En todo tiempo, mis hermanos, nosotros debemos de tener esa comunicación, de tener ese tiempo de oración. Todo el tiempo. Esa es una herramienta que nosotros, como hijos del Señor, todos la tenemos. Todos tenemos esa herramienta tan eficaz, tan poderosa como es la oración. Dice en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los demás. Aquí podemos ver también que a través de la oración nosotros podemos orar por nuestros hermanos. Podemos orar por cualquier persona que esté necesitando de las oraciones de nosotros, que esté pasando por cualquier circunstancia. Y como dice aquí, en todo tiempo. No solo es cuando nosotros estemos en necesidad, no solo es cuando nosotros estemos en aflicción, no solo es cuando estemos en apretura de trabajo o en apreturas económicas, es en todo el tiempo. Aquí lo dice claramente, en todo tiempo. No solo es cuando nosotros necesitamos que nos saquen de los apuros, pues venimos a buscar a nuestro Dios. Obviamente, una oración de ese tipo no nos va a funcionar. Necesitamos orar en todo tiempo, en todo lugar, con toda súplica. Otra forma que tenemos ejemplificada aquí de cómo orar está en Santiago 1, 6 al 8. Y en Santiago 1, 6 al 8 nos dice: pero que pida con fe, sin dudar,
porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Aquí podemos ver, nos dice claramente que para que nosotros podamos orar y tener esa oración, necesitamos, primeramente dice, tener fe. Tenemos que tener fe de que lo que estamos pidiendo, el Señor nos lo va a conceder. Él nos lo va a dar. Él no siempre nos va a dar lo mejor. Dice sin dudar, porque el que duda es semejante a la hora del mar. No tenemos que tener ningún tipo de duda. Cuando nosotros estamos frente a nuestro Señor, frente a nuestro Dios, cuando estamos en ese tiempo íntimo de oración con Él, sabemos que no tenemos que tener ningún tipo de duda. Primeramente, de que Él nos está escuchando. Segundo, no tenemos que tener duda de que Él va a hacer conforme su voluntad. Esa es una parte muy importante también. Tenemos que estar claros que sabemos que cuando nosotros pedimos, sabemos que lo que Él nos va a dar va a ser lo mejor y va a ser su voluntad. Tenemos que tener claros, tenemos que estar sabidos, mis hermanos, de que nosotros, cuando pedimos, tenemos que saber que lo que vamos a recibir va a ser lo mejor y va a ser la voluntad de Dios. Y aquí dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Como ustedes podemos ver el mar, ¿verdad? Vienen las olas, caen a la orilla, se vuelven a ir y se está nuevamente algo repetitivo, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que actuar de esa forma, sino tener fe, no teniendo duda. Y como dice aquí, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Cuando nosotros somos inestables, como dice aquí, o de doble ánimo, obviamente nuestra oración no está llegando al Señor. Tener doble ánimo, eso no nos bendice. El tener doble ánimo no es de nosotros los cristianos, no es de nosotros los hijos de Dios. El hacer una cosa y a la vuelta estamos haciendo otra. Esa parte que dice aquí de doble ánimo, como les decía, eso no nos bendice. Eso no es del Señor. Tenemos que ser firmes, tenemos que permanecer rectos, tenemos que permanecer justos, como dice aquí, teniendo fe y desechando la duda, porque sabemos que la duda y la mentira, sabemos perfectamente de quién es y quién es el que la trae. Esos son algunos ejemplos de cómo nosotros podemos tener nuestra oración, cómo nosotros podemos de buscar a nuestro Dios, cómo en la intimidad podemos estar. Como decía, podemos hacerlo en lo secreto, podemos hacerlo juntamente con nuestros hermanos, teniendo esos tiempos, poniendo delante de nuestro Señor todas nuestras súplicas, todas esas situaciones que muchas veces nos afligen, todas esas situaciones que como cristianos muchas veces tenemos que padecer. Pero hay algo maravilloso y algo bueno es de que Dios siempre nos escucha. Y otra parte buenísima, como le digo aquí, es que tenemos que entender que las oraciones siempre le van a llegar a Él y Él siempre nos va a contestar. Y lo que Él nos dé siempre va a ser lo mejor. Tenemos que estar claros que vamos a hacer la voluntad de Él, no muchas veces nuestra voluntad. Otra parte que quisiera que me acompañaran es a Isaías 59:2.
En Isaías 59:2. Aquí en esta parte, pues, yo podía ver que hay muchas veces que hay acciones que nosotros tenemos que tomar a la hora de estar orando. Y quisiera leerles en el 59:2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Aquí podemos ver claramente que habla de iniquidades, de nuestros pecados. Aquí podemos ver claramente que tenemos que estar siempre, tenemos que estar a cuentas con nuestro Dios. Tenemos que estar libres de pecados. Tenemos que estar libres de iniquidades para que esas oraciones puedan llegar al Padre, para que esas oraciones puedan ser escuchadas por nuestro Dios. Prácticamente aquí podemos ver que son acciones que nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, tenemos que tener presentes. Tenemos que estar limpios de iniquidades, libres de pecados, para que el Señor nos pueda escuchar. También quisiera que me acompañaran a primera de Juan 1:9. Aquí está. Primera de Juan 1:9. Y en primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados. Confesar es ponernos a cuentas con el Dios, con nuestro Dios. Es buscarlo, tener ese tiempo y presentarle nuestros pecados. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es una bendición, mis hermanos. Aun cuando cometemos pecados, sabemos plenamente que Él es fiel y justo, y Él dice, nos perdonará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es maravilloso, la verdad, de toda maldad, dice. Pero hay una parte importante: tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que confesar esos pecados. Tenemos que tener todo el tiempo, tenemos que tener presente de que aún cometiéramos pecado, Él nos va a limpiar, Él nos va a lavar y nos va a quitar de toda maldad, dice. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, esa es otra acción que nosotros debemos de tomar. Es presentarnos limpios ante el Señor. Tenemos que ser consagrados, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser claros con el Señor. Y aún la situación que fuera, el pecado que fuera, dice que lo tenemos que confesar. Aún que antes que nosotros se lo confesemos, el Señor ya no nos conoce. Él nos conoce desde la cabeza hasta las plantas de nuestros pies. Y Él conoce todo, absolutamente Él lo escucha todo, Él lo ve todo. Pero tenemos esa bendición que aún si llegáramos a pecar, Él nos va a limpiar, Él nos va a lavar.
Él va a quitar todo pecado de nosotros. Porque en su palabra dice que cuando nosotros confesamos el pecado se pierde, ya no tiene ese mismo poder cuando nosotros lo confesamos. Y en su palabra dice que aun cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Él los lanzará al fondo del mar y donde Él ya no se acordará. Imagínense lo maravilloso que es nuestro Dios, ese Dios tan amoroso, ese Dios tan perdonador, ese Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Dice que Él los va a echar al fondo del mar y nunca más saldrán de ahí. Otra parte importante, cuando nosotros oramos, claramente, pues nosotros cuando oramos lo hacemos muchas veces porque estamos pasando por situaciones, necesitamos oír su voz, necesitamos al Señor oír esas oraciones, esas horas, ¿cómo podemos nosotros obtener esa respuesta del Señor? De nuestras peticiones, de nuestras oraciones, de nuestro clamor. Y para esto, ¿cómo recibir las respuestas? Quisiera que siempre aquí en primera de Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí en el 14 dice, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. O sea, nos va a dar lo que el Señor cree que es lo mejor. Vamos a recibir respuestas y nos van a ser dadas, pero va a ser conforme a la voluntad de Él, no conforme a mi voluntad. Pidamos, sabemos que tenemos en el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Aquí podemos ver claramente, nuevamente vuelvo a repetirles, cuando nosotros vamos a recibir respuestas del Señor, tenemos que estar con un corazón agradecido, con una mente amplia, al saber que Él nos va a dar lo mejor. Cuando recibamos esas respuestas, sabemos que va a ser su voluntad y nosotros la vamos a tomar de la mejor manera, porque sabemos que todo lo que viene del Señor es lo mejor para nosotros. También quisiera que me acompañaran a Josué 1:8. Y en Josué 1:8 nos dice, y este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Este libro de la ley, obviamente, mis hermanos, cuando nos dice este libro de la ley, estamos hablando de su palabra. Dice, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Por eso es tan básico, tan importante, que nosotros conozcamos su palabra. La importancia de conocer su palabra es que a través de su palabra nosotros
conocemos a profundidad quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre. Por medio de su palabra, nosotros podemos leer y muchas veces entender su grande misericordia. Podemos entender todas esas promesas que aquí están, que para los que no conocen al Señor, en su palabra dice que el vestido, el calzado, el techo y el alimento nunca nos faltarán. Pero ¿cómo lo sé yo? Porque yo he leído su palabra, yo conozco su palabra y yo me puedo aferrar a eso. Porque somos merecedores de recibir eso día a día. Yo creo que no habemos ni uno justo, ni uno merecedor de eso. La gente que no conoce al Señor eso no lo entiende. Ellos se levantan, tienen su comida, su vestido, su techo, su calzado. Y creen que ellos son merecedores de todo. Pero yo lo sé y si lo puedo expresar con gratitud a mi Dios todas esas bondades. Porque yo conozco su palabra. Esa es la importancia de conocer la palabra. A través de la palabra nosotros conocemos a nuestro Dios, sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos todas esas promesas que Él tiene para nosotros y que van a ser cumplidas. Y que van a ser cumplidas. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a poder recibir respuestas del Señor. Y quisiera también poderles decir, pues, obviamente cuando nosotros oramos y tenemos necesidad y nosotros leemos nuestra palabra, muchas veces aquí nos es revelado por qué nosotros estamos orando, por qué necesidad nosotros tenemos. Por medio de la palabra nos es revelado. También muchas veces nos es revelado por medio de los hermanos, nuestros hermanos en la fe. Muchas veces Dios nos contesta nuestras oraciones por medio de las personas. Muchas veces cuando nos hemos pedido o necesitamos guianza en los negocios, en nuestros trabajos, muchas veces viene esa paz, esa tranquilidad que solo Él da. Y nosotros sabemos que a Él por medio de eso nos está hablando. Por medio del Espíritu Santo que Él nos dejó, recibimos muchas veces esas contestaciones a nuestras oraciones. Las encontramos leyendo su palabra. Nos son reveladas por su Espíritu Santo. Muchas veces nos son contestadas a través de los hermanos. Y hay en otras oportunidades que muchas veces nosotros oramos y a veces sentimos que nuestras oraciones no llegan al Padre. Esas oraciones que muchas veces nosotros humanamente decimos que no nos son contestadas. Pero no nos son contestadas muchas veces, como les decía, tenemos que estar firmes, tenemos que estar libres de pecado, tenemos que tener fe, tenemos que desechar la duda, el temor. Y para eso quisiera que me acompañaran a Eclesiastés 5. Versículos 5 al 7 dice: es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar. No le digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruirás la obra de tus manos. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos orando y nos presentamos delante de nuestro Dios. Tenemos que pensar, mis hermanos,
qué es lo que le estamos pidiendo. Es muy importante saber qué le estamos pidiendo. Porque muchas veces también las oraciones no son contestadas porque venimos en nuestro pensamiento creemos que podemos venir a chantajear al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos dicho o hemos escuchado esas palabras que dice, Señor, si tú me haces ese trabajo, te prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos, que te voy a servir, que voy a cambiar, voy a hablar de ti? Y le prometemos infinidad de cosas al Señor, pero una vez ya Él nos dio ese trabajo o ya estamos mejor económicamente, se nos olvida. Tendemos a ser olvidadizos. Y prometemos y por eso es que muchas veces las oraciones no nos son contestadas, porque Dios sabe que no le vamos a cumplir. Dios sabe perfectamente que no le vamos a cumplir y nos enojamos y todavía venimos con chantaje, queremos venir con chantaje delante de nuestro Dios, a querer negociar a nuestro favor. Entonces tenemos que tener cuidado de esa parte. Y también en Santiago 4:3. En Santiago capítulo 4 y versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Como les decía, aquí podemos ver que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. No sabemos pedirle a nuestro Dios, no sabemos cómo hacerlo. Y muchas veces pedimos y pedimos. Pero yo creo, mis hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, como sus hijos, también tenemos que ser un poco honestos con nosotros mismos. Porque como yo tengo mi pensamiento de qué es lo que yo quiero, es una cosa. Y qué es lo que yo necesito, es totalmente otra cosa. Y yo creo que Dios, aunque yo venga y le haga caprichos y me tire al suelo y patalee y llore, Dios no me va a dar lo que yo le estoy pidiendo, si Él sabe que no es lo mejor para mí, si no es lo más apto para mí. Como les decía, ¿qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo en verdad necesito? Dios me va a dar lo que yo necesito. Yo no puedo venir y pedir muchas cosas. Yo no puedo, les voy a hacer un ejemplo, venir y pedir un Ferrari del año, si yo sé que no voy a tener para poderlo llevar a la agencia y poderle hacer una reparación. O cuando me toque que cambiarle llantas, no son 1,000 ni 2,000 quetzales de llantas, pues. Yo quiero muchas cosas, yo anhelo muchas cosas, yo pretendo muchas cosas, pero Dios siempre nos va a dar lo mejor, lo que en verdad nosotros necesitamos. A eso estamos llamados, a tener a recibir, que cuando nosotros recibamos esas respuestas, sabemos que va a ser la mejor respuesta porque viene de Él. Y tenemos que acoplarnos a su voluntad, mis hermanos, porque sabemos que su voluntad es buena, perfecta y es agradable. Y mientras yo preparaba esta charla, venía a mí una reflexión y quiero dárselas. Y lo hago con mucho temor, sin querer molestar a nadie,
sin querer lastimar a nadie, sin querer ofender a nadie. En este tiempo, la oración es una herramienta que nosotros tenemos, que todos como cristianos la tenemos, como todos hijos de Dios la tenemos. Pero muchas veces olvidamos que nosotros podemos estar con nuestro Dios, nosotros podemos abrir nuestra boca, tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que bendecir a nuestro Dios, tenemos que clamarle a nuestro Dios. Pero muchas veces como cristianos pensamos que como tenemos a nuestro pastor, tenemos a nuestro líder o tenemos a los hermanos, les dejamos esa carga de que ellos estén orando. Y no debe ser así, mis hermanos. La oración es algo íntimo que tú tienes con tu Dios. Que está en nuestras autoridades, es cierto, tenemos a un hermano pastor que él ora por la congregación. Tenemos a un líder que lo tenemos que buscar. Tenemos los hermanos de la iglesia, pero como les digo, no solo es trabajo de ellos estar orando por nuestras peticiones o nuestras oraciones, nosotros debemos hacer nuestro trabajo. No solo es trabajo del pastor o del líder. Yo voy a presentar mi súplica, voy a abrir mi situación, pero que lo hagan ellos, ¿verdad? Sí, como muchas veces dicen, como él es el pastor, él está más cerca del Señor. Estamos errados, mis hermanos. Todos estamos cerca del Señor. Todos lo podemos hacer. Que necesitamos muchas veces de un consejo, de un líder, estoy de acuerdo. Que tenemos un pastor para que nos guíe, nos oriente y nos apoye, estamos de acuerdo. Pero el trabajo es de todos, mis hermanos. Como dice su palabra, nosotros somos un cuerpo. Y cuando un cuerpo se duele, todos los miembros se duelen. Entonces, yo podía ver esa reflexión que muchas veces queremos recibir ser contestadas nuestras oraciones, pero muchas veces no queremos hacer nuestra parte. Y les soy honesto, creo que así no nos va a ser contestada ninguna oración va a ser llegada a los oídos de nuestro Dios. Otra parte importante que yo veía al estar preparando este material, yo decía, nosotros como hombres, como cabezas de casa, como esposos, como padres, ¿estamos enseñando a nuestros hijos a orar? ¿Estamos enseñando a nuestras esposas a orar? ¿Cuánto tiempo oras tú con tu esposa? ¿Cuánto tiempo oras tú con tus hijos? ¿Te ven tus hijos orar? ¿Te ve tu esposa orar? Ese es un trabajo que nos ha dado a nosotros los hombres, a las cabezas de casa. Pero muchas veces nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros negocios, muchas veces colapsan. Porque no le estamos transmitiendo a nuestros hijos, no le estamos transmitiendo a nuestras esposas que deben de orar, que tienen que buscar ese tiempo para estar con Dios. No solo es que el esposo o el papá ore o el cabeza de casa esté orando. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos. Muchas veces, muchas circunstancias les pasan a nuestros hijos, a nuestras esposas, porque no oran, no saben cómo orar, no saben cómo pedir. Tenemos esa deficiencia de oración. Pero nosotros como hombres, como cabezas, tenemos que hacerlo, nuestros hermanos. A eso somos llamados. Somos llamados a enseñar a nuestras esposas, a nuestros hijos a orar. Muchas veces está, como les mencionaba, estamos pasando circunstancias, los hijos están pasando circunstancias. Y ellos no saben qué hacer. No saben qué hacer, pero ahí tienen la herramienta de la oración.
Como dice, podemos orar en todo tiempo, en todo lugar, con toda súplica. No solo es de que el papá lo pueda hacer, no solo es que tu líder lo pueda hacer, no solo es que el pastor lo pueda hacer, todos lo podemos hacer. Pero en estos tiempos tan difíciles que hemos estado pasando, la oración es algo que no podemos olvidar, podemos dejar desapercibido. Y muchas veces somos golpeados por el enemigo porque dejamos de orar. Y muchas veces yo me he dado cuenta, cuando mi oración es, como decimos, está baja, cuando mi oración no está siendo efectiva, el enemigo se aprovecha de esas circunstancias y nos toca, nos quiere destruir. Recuérdense que el enemigo dice en la palabra que vino a robar, matar y destruir. Él te quiere ver destruido porque él ya está destruido. Él te quiere ver derrotado porque él ya está derrotado. Pero nosotros tenemos a un buen Dios. Tenemos a ese buen papá que está todo el tiempo con nosotros. Entonces yo solo los quiero animar a que pensemos de que tenemos que ser esa sal, esa luz, de orar en todo tiempo, en todo lugar, con toda súplica. Y para terminar, otra cosa importante es, se nos ha dicho muchas veces, se nos ha insistido de cuál es el motivo de que nosotros necesitamos, mis hermanos, estar cubiertos, tener una iglesia en el hogar, poder buscar a nuestros líderes, poder tener esa cobertura para que el enemigo no nos toque, no nos haga daño. Pero para eso tenemos la oración, que es indispensable y todos la tenemos. Todos tenemos esa herramienta que la podemos usar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Así que yo quiero terminar con esta oración. Amado Dios, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, transmitir de tu palabra, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que tú quites todo estorbo, toda mentira, todo engaño. Que tú, Señor, abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor. Que nosotros, Señor, podamos clamar a ti en todo tiempo, en todo lugar, con toda súplica, Señor. Porque sabemos, Señor, que a los que aman, todas las cosas le ayudan a bien, Señor. Así que Dios, te pido, Señor, que tú abras los oídos y los ojos espirituales de mis hermanos, Señor, y de toda persona, Señor, que está oyendo este mensaje. Que tú, mi Dios, transformes nuestros pensamientos, que tú transformes nuestras vidas, Señor. Que podamos buscarte, Señor, de mañana, de tarde, de noche, en todo tiempo, en todo lugar, Señor, con toda súplica, Señor. Te lo pido, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tú nos ayudes, Señor. Y que no olvidemos, Señor, que tenemos esa herramienta tan indispensable, Señor, que la tenemos al lado de nosotros en todo tiempo y en todo lugar, Padre. Gracias, Señor, porque me permite, Señor, haber traído este mensaje, Señor. Todo esto lo hablamos y lo confesamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ese nombre que es sobre todo nombre, Padre. Amén.